Hola y bienvenidos. Si no me conocéis, soy Sid, soy estadounidense pero vivo en España. Este es mi canal de YouTube donde comparto mis experiencias viviendo en España, aprendiendo español, choques culturales que tengo con el país y ahora reflexiones sobre la religión en España. Viniendo de otro país cristiano por sus raíces muy europeos, me ha sido relativamente fácil integrarme en la sociedad española, basándome en puntos comunes religiosos, aunque no me haya creído como católica. Sin embargo, es obvio que hay muchas cosas que he tenido que aprender en relación con la evolución religiosa del país, principalmente en relación con su historia tanto judía como islámica. Obviamente, visitar la Alhambra en Granada es una experiencia muy diferente que visitar la Catedral de Burgos y visitar los barrios judíos en ciertas ciudades, entre ellos Barcelona, tiene una sensación muy diferente. Hoy en día se dice que cada vez que publica un estudio sobre la religión en España, hay cada vez menos católicos y más personas que se identifican como agnósticos, ateos o no creyentes. Así se ha abierto una puerta más grande para explorar la espiritualidad. Así que me pregunto, ¿cuántas personas quienes se celebran Semana Santa van a la iglesia semanalmente o se considerarían católicos practicantes? Estoy segura de que una parte de la población que la celebra consideraría católica, pero participará porque hoy no es solo algo religioso, sino también cultural. Es como Navidad en los Estados Unidos. Obviamente, hoy en día es un gran país con diversidad religiosa y desde que yo era niña, las escuelas y las tiendas se han vuelto más capitalistas y inclusivas con las diferentes celebraciones. Pero la cuestión es que siempre he oído a muchos de mis amigos decir que solo van a la iglesia a Nochebuena y nunca a ningún otro momento del año. Este ha sido incluso un chiste recurrente en varias series de televisión orientadas a la familia durante años. Así que con este descenso de personas que hoy en día se identifican como católicas, hay más espacio para la exploración espiritual dentro de la sociedad española. Es decir, después de 40 años de dictadura en los que el catolicismo era la única religión y el hecho de que se impulsaría al pueblo, obviamente ahora hay mucho más espacio para esta exploración. Y eso por no hablar de los efectos de la pandemia en el sistema de creencias de la sociedad española. Un estudio ha concluido que cada 6 sobre 10 personas de entre 18 y 35 años no creen en Dios. Esto me sorprendió mucho porque pensaba que quizás en los Estados Unidos habrá menos jóvenes que creerán en Dios proporcionalmente tanto a la población, pero no es así. Mucha más gente joven en los Estados Unidos creen en Dios que en España. Son cada 7 de cada 10 personas entre 18 y 29 años. O sea, casi al revés. Pero al mismo tiempo, alrededor de 30% de adultos estadounidenses no tienen afiliación religiosa, mientras que en España la mayoría de los adultos han tomado comunión. Algunas personas españolas han confirmado que esto se debe más a la presión social y la aceptación social que a una verdadera creencia. Pero probablemente esto sea algo muy personal y depende de cada individual o en la familia. Así que me parece muy interesante que hoy en día los jóvenes son más propensos a decir que ellos creen en que hay un tipo de sentido a la vida y podemos relacionarnos a este sentido a través de la energía, las vibraciones, la suerte, el destino, relacionados con la naturaleza o el universo. Lo que para mí tiene algunos contrastes graves con los calendarios de santos de todos los días. Y aquí lo sé que el nombre de cada persona se basa en los santos o una virgen. Claro, hay muchas celebraciones de santos. Personalmente y definitivamente tenía que dejar de lado las suposiciones que tenía sobre la sociedad española para ver que tantos jóvenes no creen en Dios
en el sentido tan católico hoy en día y que más jóvenes como yo están abiertos a explorar diferentes caminos espirituales. Quiero decir que cuando un país está cerrado durante tanto tiempo y tienes a alguien que te dice lo que tienes que hacer, lo natural es salir de la opresión buscando algo nuevo. Un poco lo que ha pasado conmigo dejando la burbuja de los Estados Unidos. Lo que en realidad este concepto no es nada nuevo para la península española, que de nuevo ha sido el hogar de muchas religiones diferentes a lo largo de los siglos. Incluso esta nueva noción de la espiritualidad en la península no es nada nuevo, porque los hindúes ya han estado aquí. Veo que la religión tal y como la conocemos hoy en España está cambiando, con estas nuevas ideas sobre espiritualidad como resultado de la influencia que viene tanto de occidental, principalmente los Estados Unidos, tanto como del Oriente. Es como si esta nueva forma de espiritualidad que pasa a través de la juventud en sociedad fuera una forma de gestionar nuestra mayoría de edad en esta sociedad en la que vivimos. Creo que hoy en día, tal y como está estructurada la sociedad, especialmente esta sociedad capitalista, en la era de cambio climático, con tantos de los rápidos avances tecnológicos, pensamos más en la ética de nuestras elecciones. Creo que esto siempre ha sido reflejado en las universidades y en las iglesias, pero hoy en día existen carreras universitarias diseñadas únicamente para guiar a las empresas en la toma de decisiones éticas. Algunos antropólogos en España han dicho que es aquí cuando aparezcan las nuevas espiritualidades, más que influidas por la época de New Age y por el liberalismo de hoy en día que reniega del colectivismo de las religiones tradicionales para centrarse en un mayor individualismo. Pero, ¿por qué surgen estas creencias? ¿Vienen a sustituir o complementar a las religiones tradicionales? Para mí, esta es una propuesta muy interesante porque veo a España como una sociedad muy colectiva en comparación a los Estados Unidos. Y tal vez eso se deba a que siempre ha existido este entendimiento del papel del individuo dentro del colectivo en España, frente al papel de individuo en la sociedad estadounidense. Solo con mirar al diseño urbano en las ciudades, puedo ver cómo la gente ha tenido que vivir junta y llevarse bien durante mucho tiempo. A lo que sé que vosotros diréis que sí, que tenemos una historia de convivencia de muchas religiones y a la vez en las mismas zonas geográficas. Hay mucha tolerancia. Sí, y hoy en día hay muchas iniciativas para la integración cultural y el apoyo de grupos minoritarios. Pero también hay mucha segregación obvia, especialmente hablando desde mi experiencia en Barcelona. En los Estados Unidos, esto de vivir más cerca unos a otros es un desarrollo mucho más reciente, en el que la gente pide vivir más cerca unos de otros en ciudades más transitables y amigos de los vecinos. Estados Unidos se construyó a partir de la idea de la propiedad de la tierra como derecho fundamental, mientras que en España no se trata tanto de la propiedad personal de la tierra como el derecho de recursos humanos y naturales y a un hogar. Así que para mí España se trata de realmente crecer como colectivo, lo que es para mí muy interesante que este antropólogo ponga el énfasis de la espiritualidad en el deseo de centrarse en un mayor individualismo. O sea, yo pudiera estar equivocándome totalmente, porque tal vez es algo acerca de España que todavía estoy descubriendo. Hay más youtubers españoles jóvenes que están hablando de la espiritualidad y el crecimiento de una manera que quieren influir a sus espectadores a reflexionar sobre los pasos individuales que pueden tomar para mejorar la sociedad en su conjunto. Especialmente porque hemos visto que hay menos gente joven hoy en día que creen en Dios. Creo que otra cosa importante destacar aquí es que me encanta que España no deje
como los Estados Unidos, que la religión influye mucho en la política moderna. La religión fue político en el pasado, un poquito hoy en día sí, claro, y parece como una gran parte de Europa ha aprendido de este modelo. No digo que no se salga de religión en total, porque hay algunos políticos en España que han utilizado la religión como defensa en sus ideas, pero para mí no es tan intenso como en los Estados Unidos. Empiezo a ver cada vez que las ideas que tienen los españoles provienen de ideas y procesos de pensamientos espirituales, probablemente porque España se ha desarrollado durante mucho tiempo y es muy rica en términos de agricultura organizada. Así que la gente en general ha tenido tiempo para pensar en lo que piensa, porque sus necesidades básicas han sido atendidas. Algo por lo que los Estados Unidos sigue luchando, un mayor nivel de estabilidad social. Así que de vuelta a la juventud y las perspectivas cambiantes sobre la religión en España. Hay un montón de anticonocimientos claves sobre los que pensar, como por ejemplo los efectos del capitalismo en mi generación. Creo que tiene sentido que los jóvenes están buscando una forma diferente de, bueno, por falta de una palabra mejor, iluminación. Estamos viviendo una época totalmente nueva en la que la información está más al alcance que nunca. Y en España, 96% de hogares tienen acceso al Internet. Los Estados Unidos siempre ha tenido un cierto nivel de influencia de cultura popular en España, pero antes se doblaba todo, y ahora no todo se dobla. Y en relación con temas muy específicos como la espiritualidad, las palabras en inglés se están convirtiendo en la norma por la juventud en España. En inglés hemos creado palabras específicas para explicar los conceptos espirituales que provienen de religiones orientales como el hinduismo o el budismo. Pero en español las palabras no existen. No creo que ha sido porque la gente no haya pensado en el ciclo de vida o en la espiritualidad de esta manera en España. Así que quizá que es una cuestión de cómo piensan los españoles sobre los ciclos de la vida y la muerte basándose en esa tierra y su historia. Hoy en día, mucha gente de mi edad en España están empezando a utilizar términos en inglés que se relacionan con estos conceptos de la espiritualidad, como por ejemplo mindfulness. Este concepto puesto en una palabra no existe en español, pero obviamente la idea sí. También parece como muchos más conceptos en relación con este tipo de estilo de vida moderno están surgiendo en España. Pero en inglés, que para mí venir aquí es una locura, que los conceptos que he estado sometido apenas están empezando a ganar popularidad aquí, como thrifting, minimalism and slow living. Porque creo que realmente España ha hecho algo realmente bien y espero que se mantenga. La idea que está bien ir despacio por la vida, sin prisas, para disfrutar del tiempo con la familia y tomarnos tiempo para nosotros mismos. Espero que mi generación pueda sintonizar con el ruido de bullicio y aprender de los errores de otros. Lo que me encanta sobre España es el respeto por el tiempo, por los amigos y por la familia. Y esos conceptos para mí son bastante espirituales. Me ha sorprendido mucho cómo se ve hoy en día la religión en España, especialmente entre los de mi generación. Y será muy interesante ver hacia dónde va en el futuro. O tal vez solo estoy yo en esta fase espiritual de mi vida, pero la forma que se manifiesta es completamente diferente porque ahora estoy en este viaje en español en España, leyendo Unamuno y Cervantes y sus ideas sobre el mundo son totalmente diferentes de los filósofos alemanes y ingleses que aprendí en los Estados Unidos. Bueno, pues muchas gracias por ver este video y acompañarme en esta jornada espiritual. Nos vemos en el próximo video. Adiós.